Si te gusta Harry Potter y todo lo relacionado con el universo mágico, no dejes de suscribirte a mi canal secundario, La Magia es Poder, donde podrás encontrar reviews, análisis de personajes y todo lo referente a la franquicia del mago más famoso del mundo. Así que agradecería si quisieras apoyarme con tu suscripción y likes en este incipiente proyecto. Muchas gracias y ¡hasta luego! Hola, amigos de la historia y las historias. Los que ya han visto mi contenido antes saben que me gusta muchísimo hablar acerca del Antiguo Egipto, por sus momias, pirámides y majestuosidad. Pero en todo ello, no podemos pasar por alto un tema que, realidad o no, siempre ha estado presente cuando se habla de momias. Me refiero a las maldiciones. En este video, les traigo todos los detalles que se conocen en cuanto a la maldición de la momia más famosa del mundo. Sí, estoy hablando desde luego de Tutankamón. ¿De verdad creen que dejó una maldición en su tumba o lo que sucedió es solo un montón de infortunadas casualidades? El descubrimiento del faraón. En 1923, el egiptólogo inglés Howard Carter, financiado por su mecenas Lord Carnarvon, hicieron un descubrimiento interesantísimo para el mundo de la egiptología. Se trataba de una tumba que fue catalogada en el registro con el código KB62, pero mundialmente se conoció como la tumba de Tutankamón, faraón de la dinastía 18. El proceso de excavación llevó muchísimo tiempo, pero Lord Carnarvon quiso estar presente desde el descubrimiento. Así que viajó a Egipto con su hija y desde ese momento se involucró en el proceso, mucho más allá de su participación como mecenas. Un día de noviembre de 1922 ocurrió algo extraño. La mascota de Howard Carter, un hermoso canario, fue devorado por una serpiente cobra en su jaula. Debemos recordar que dentro de la simbología egipcia, la cobra es sinónimo de poder y realeza. En ese momento, nadie relacionó el hecho con la supuesta maldición, pero más adelante lo tomaron como una advertencia. Los días pasaban, mientras el egiptólogo Carter, Lord Carnarvon y todo el equipo avanzaban hacia la cámara mortuoria del faraón. Tenían muy buenas expectativas luego de haber visto e inventariado la gran cantidad de objetos que estaban en la antecámara. Finalmente, Carter pudo abrir un agujero en el sello de la puerta de la cámara y acercó una vela para poder observar al menos un poco de lo que se encontrarían cuando retiraran todo el sello. Detrás de él, todos estaban en ascuas. El recinto se quedó en silencio para escuchar lo que Carter tenía que decir, pero el egiptólogo se había quedado completamente callado, probablemente demasiado asombrado para hablar. Entonces, Lord Carnarvon, sin poder contenerse más, preguntó: ¿Y bien? ¿Puede usted ver algo? Entonces Carter se giró para encararlo mientras esbozaba una sonrisa y respondió con la icónica frase: sí, cosas maravillosas. Aunque el egiptólogo británico lo negaría más tarde, algunos investigadores afirman que lo primero que Carter encontró fue un ostracón, que es una pieza realizada en arcilla o cerámica normalmente utilizada como alternativa más económica al papiro. Esta estaba hecha de arcilla cuya inscripción jeroglífica denotaba una clara advertencia: la muerte golpeará con su miedo a aquel que turbe el reposo del faraón. Algunos testigos afirman que el 16 de abril de 1923, es decir, la fecha en que se abrió oficialmente la cámara, Arthur Weigall, director del Servicio de Antigüedades de Egipto, estaba allí y en un arrebato de envidia le dijo a Lord Carnarvon que si él accedía al interior de la cámara y molestaba al faraón, moriría 6 semanas más tarde. Todos comienzan a caer. Lo crean o no, 6 semanas más tarde, después de haber entrado en la tumba del faraón, George Herbert, mejor conocido como Lord Carnarvon, mecenas de Carter, murió. El hombre tenía una picadura de mosquito en la mejilla y mientras se afeitaba, se causó un corte en la zona de la picadura, lo que causó una infección que agravó su pulmonía. Lo más curioso de este hecho es que después de que un experto analizó a través de rayos X la momia de Tutankamón, se descubrió que el faraón tenía una herida en la mejilla.
Para colmo ocurrieron otros hechos insólitos. Al mismo tiempo que Carnarvon murió en Egipto, su perra Susie aulló y cayó muerta en Londres. Además, las crónicas cuentan que ese día hubo un apagón en toda la ciudad del Cairo, que la compañía eléctrica no pudo explicar. La gente inmediatamente se acordó de la advertencia hallada en la tumba, y por esa razón, la prensa, que estaba ávida de sensacionalismo, empezó a anunciar en los periódicos la muerte de Lord Carnarvon, atribuyéndosela a la supuesta maldición, a pesar de que Carter negaba haber encontrado dicha advertencia. Posteriormente, ese mismo año, el hermano de Lord Carnarvon, Aubrey Herbert, que había ido a visitar la tumba, se suicidó en medio de un ataque de locura. George J. Gone, un magnate norteamericano que visitó la tumba ese mismo año, murió poco tiempo después por causas de un resfriado que se agravó. Años después, en 1926, Sir Archibald Douglas Reid, la persona que radiografió a la momia para analizarla, se enfermó de forma repentina. El hombre decidió retornar a Suiza para intentar recuperarse, pero murió 2 meses más tarde. En 1928 también murió Arthur Mace, el asistente de Carter, además de la persona que había dado el último golpe al muro que sellaba la cámara mortuoria. La causa de su muerte fue un infarto. En 1929 muere Richard Bethel, el secretario de Howard Carter. Falleció después de acostarse a dormir. La causa de su muerte es absolutamente inexplicable. Todo el mundo estaba nervioso a propósito de las muertes, porque todas esas personas estaban relacionadas directa o indirectamente con la excavación a la tumba o con la momia. En 1939, un camión que transportaba las trompetas halladas en el interior de la tumba de Tutankamón se precipitó por un barranco y el conductor murió. A propósito de esto, si quieren saber un poco más acerca de estas famosas trompetas de Tutankamón, les anuncio que tengo un video con toda la información, así que vayan a verlo rápidamente y pues luego me dejan en la cajita de los comentarios sus impresiones. En total, se han atribuido al menos 30 muertes a la supuesta maldición del faraón, pero yo solo les presenté las más relevantes y nombradas. Hecho inexplicable. Ese mismo año, los productores de un programa radial convencieron al Servicio de Antigüedades egipcio para transmitir en un programa radial el sonido de la trompeta de plata. No obstante, 5 minutos antes de la transmisión, las luces se apagaron inexplicablemente. Por lo tanto, la grabación se hizo mientras alumbraban con velas. James Tapper fue el músico encargado de tocar la trompeta, pero poco después de eso estalló la Segunda Guerra Mundial. Muchos afirman que el sonido de la trompeta despierta las guerras, pues cada vez que se escuchó, el hecho coincidió con conflictos grandes, como el levantamiento en Egipto, la Guerra del Golfo y hasta la Segunda Guerra Mundial. Opinión científica. Para los egiptólogos y arqueólogos, no es raro encontrarse con advertencias en las tumbas reales egipcias, pues era la forma en que los faraones intentaban proteger sus últimas moradas, apelando desde luego al temor. Por esa razón sus escribas dejaban inscripciones con advertencias en los pasillos, paredes de las cámaras o incluso en los sarcófagos. Pero ninguno de ellos, y mucho menos los científicos, cree que haya sido precisamente una maldición la que acabó con las personas que estuvieron relacionadas con la excavación de Carnarvon y Carter, quien murió en 1939 en Londres debido a la enfermedad de Hodgkin. Al menos tienen una explicación para los que murieron por infecciones, como en el caso de Lord Carnarvon, pues es evidente que en el interior de una tumba que ha estado sellada por más de 3000 años, pueden existir esporas y demás microorganismos que hayan perdurado y pululado con el paso de los años. Y al ser un espacio sin ventilación, entraría directo al organismo de algunos de ellos. Eso sí, esta explicación nos deja con otras preguntas como ¿por qué esas esporas no afectaron a todo el mundo? O al menos a la mayoría. ¿Por qué murió Susie, la perrita de Lord Carnarvon? ¿Qué explica las demás muertes? Pues eso también podría tener una explicación, ya que los datos de los medios de comunicación ingleses sobre el número de personas muertas resultaron ser falsos. Pues solo se confirmó la muerte de 8 personas en un periodo de 12 años después de la apertura de la tumba.
Aún así, hay quien sostiene que los datos son ciertos, pero a nosotros solo nos queda ser meros espectadores y creer lo que queramos, ¿no es cierto? ¿Qué opinan ustedes? Personalmente siempre he creído que, independientemente de que exista o no una maldición en torno a las tumbas egipcias, por principios éticos y por respeto, las momias no deberían retirarse de sus moradas. Es decir, estoy de acuerdo con su estudio, pero no con que las saquen de sus tumbas de forma permanente, porque evidentemente esa no sería la última voluntad de los faraones. Y bien amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó, no se olviden de regalarme un like, de suscribirse, compartir el video si les gustó y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Muchas gracias y hasta luego.